Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, buenas tardes. Ya estamos listos para el estudio de la palabra del día de hoy. Y quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 9. Vamos a empezar con el estudio del día de hoy, para ver si primero Dios le podemos ganar a la agüita. Mateo capítulo 24, del versículo 9 en adelante. Me dicen con un amén, hermanos, cuando lo tengan, para leerlo juntos. Mateo 24, 9. Vamos a leer, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios, te pedimos en esta hora que nos reveles tu palabra, que prepares nuestros corazones, Señor, como una tierra fértil, que al igual que hiciste con Lidia, abra los corazones de mis hermanos para que esté atento su corazón a la palabra, a la predicación, para que produzca fruto para la gloria de tu nombre. Y por mí te pido, Señor, para que me uses, como yo uso este micrófono, como un instrumento, para que tú puedas hablarnos y exhortarnos y animarnos y consolarnos, porque la gloria y la honra es para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, la iglesia se las apropia. Todas las palabras de promesa que se le hicieron a Abraham, las promesas que se le hicieron a Josué: te daré todo lugar que pisare la planta de tu pie. La iglesia se apropia de todas las promesas que Dios le ha hecho en la antigua alianza con el pueblo de Israel. Pero curiosamente, hermanos, cuando se dan estas palabras que Jesús le está dando a sus discípulos, entonces la iglesia dice que estas palabras son para quién, hermanos. ¿Se han oído para quién son? Estas palabras dicen son para el pueblo de Israel. Las promesas que le hicieron a Israel, dice la iglesia, esas sí son mías. Pero esto de que te van a perseguir, te van a aborrecer, te van a matar, eso es para Israel. Eso no es para la iglesia. El argumento principal, hermanos, ustedes saben, para sustentar que no es a la iglesia a la que se le está hablando, es que la iglesia será raptada 7 años antes de la ira de Dios. Es decir, que la iglesia no pasa por la gran tribulación ni por la tribulación. Entonces, ¿quiénes son estos? Dice la iglesia, pues es el pueblo de Israel, que son los que se quedaron. Bueno, actualmente, hermanos, porque la gente, estos hermanos que dicen eso, dicen que Dios no puede permitir o no va a permitir que su pueblo sufra, y por tanto la iglesia no va a atravesar por la persecución, por la gran tribulación. Pero actualmente, hermanos, hay persecución en China, hay persecución en Corea del Norte, hay persecución en Vietnam, hay persecución en la India, hay persecución en Pakistán, en Afganistán y en un montón de lugares donde ellos están experimentando, hermanos, lo que significaba ser cristiano hace 2000 años. ¿Qué significa ahorita en China, en Corea del Norte, en Pakistán, en Afganistán? ¿Qué significa hacerse cristiano? Lo que significaba hace 2000 años. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo están experimentando ya ellos, hermanos. Este es el verdadero evangelio. Esta era la promesa de Dios y lo que le iba a pasar a aquellos que decidieran seguirlo. Sabemos nosotros que la iglesia ha quitado esto y ahora es: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? ¿A qué horas cambiaron el evangelio y quitaron la persecución que tienen los verdaderos creyentes y lo cambiaron por solución de todos los problemas? Ahora fíjense bien algo muy importante. No todos los cristianos son perseguidos, porque no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Acuérdense que en la iglesia está el trigo y la cizaña. Y cuando venga la persecución, va a ser el mundo, la cizaña contra el trigo. No es nada más el mundo contra la iglesia, como dice, no. Es el mundo y la cizaña, que es el mundo metido en la iglesia, contra el trigo. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuántos realmente son cristianos. Yo considero, hermanos, que ya se acabó el tiempo donde se asistía a la iglesia para ser prosperados. Ese tiempo ya se acabó. Ahora ha llegado un tiempo, hermanos, donde tenemos que decidir y tenemos que definir si en realidad somos cristianos o no. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Por cosas que vamos a ir viendo ahorita. En primer lugar, ¿se acuerdan del tema que vimos la semana pasada? Bueno, la iglesia metodista, hermanos, no sé si ustedes han escuchado hablar de la iglesia metodista. Ya ven que hay un montón de denominaciones protestantes, pero es una denominación protestante, y específicamente la que está en el Reino Unido, hermanos, tuvo una reunión para ver si van a aprobar los matrimonios igualitarios, los matrimonios del mismo sexo o no. Se acaban de reunir ahora en junio. Y hay una votación, hermanos, de 300 votos. Me imagino que son los líderes o los pastores o no sé. Pero votaron 300. Así como cuando votan los diputados para alguna ley, los senadores. También se sometió esto a votación. Y dijo la iglesia metodista: a ver, los LGBTQ se quieren que los casemos aquí. Ya no nomás les basta con que los casen por el civil, porque eso ya es ley en un montón de lados. Que se casen por el civil ya está permitido en un montón de lados, en Estados Unidos, en un montón de países. Pero ahora quieren que los casen por la iglesia, no conformes. Entonces ellos se reúnen y dicen: a ver, vamos a ver en las escrituras, vamos a orar, vamos a determinar qué vamos a hacer como denominación, cuál es el rumbo que vamos a tomar. Y de los 300 votos, hermanos, que se emitieron, de líderes, de ancianos, 254 votaron a favor. 254 líderes, ministros, no sé cómo se les considere, de la denominación metodista en el Reino Unido, votan que están de acuerdo con que ahora se case a las parejas del mismo sexo en la iglesia. Contra 46. 254 contra 46. ¿Sabe qué porcentaje es ese, hermano? Los 46, estamos hablando de un 15%. Yo no sé si ustedes se acuerden de prédicas que di hace ya varios añitos, donde yo les decía, hermanos, a lo mejor alguno de ustedes se ha de acordar, que yo, obviamente no tengo la última palabra, pero es una estimación basada en las escrituras,
considero que el 20% de los que asisten a una denominación cristiana, una denominación evangélica, protestante, el 20% son verdaderos. El 20% son nacidos de nuevo, el 20% son trigo, el 20% tienen el Espíritu Santo y fueron transformados y Dios escribió su ley en su mente y en su corazón. El 20%, todos los demás no, hermanos. Incluso, siendo un poco más pesimista tal vez, les llegué a decir que igual y era el 10%. Y aquí vemos, hermanos, una comprobación de esto que yo decía y que a lo mejor se consideraba como muy exagerado. El 15% de la iglesia metodista defendió la verdad. El 15% se opuso, después de lo que vimos la semana pasada, que dicen Romanos, que dicen Corintios, que dicen Levítico. Después de ellos haber estudiado esos pasajes como líderes de la iglesia, como ministros, como siervos de Dios, el 15% nada más dijeron, yo digo que Dios no aprueba eso. El 85% dijeron, yo digo que sí. Y con eso, hermano, nos podemos dar cuenta un poquito, una idea de cómo están las iglesias en el mundo. Ahora fíjese bien, les voy a hacer una pregunta. La iglesia metodista del Reino Unido va a padecer persecución del mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Van a perseguir a la iglesia metodista, el mundo, el anticristo y todo el sistema que hay operando y todas las leyes y todo? ¿Van a irse sobre la iglesia metodista de la luz del Reino Unido? No, hermanos. Sobre ellos no se van a ir. ¿Sobre quién se van a ir? Sobre los 46 que votaron en contra. Esos 46 ministros, hermanos, son para el mundo y para el 85% restante de la iglesia. Ellos son los malos, ellos son los que no tienen misericordia, ellos son los que no tienen amor, ellos son la cizaña, ellos no aman a sus prójimos como Dios les mandó. ¿Por qué? Porque se opusieron a que los casaran. Entonces Dios mandó amar y todo y perdonar y ser misericordiosos. Y como ellos no quieren, entonces los malos son ellos. Va a haber un momento, hermanos, y ya está llegando, donde vamos a ser presionados de tal manera que vamos a tener que decidir si hacemos lo correcto y somos rechazados y somos perseguidos y somos aborrecidos, o hacemos lo incorrecto y negamos al Señor. Por eso dice la palabra, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Porque va a venir ese momento donde no van a aguantar la presión muchos y donde van a desistir, y se va a dar uno cuenta quién era en realidad cristiano. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, hermanos, estamos diciendo esto, que no está bien, y sí hay muchos predicadores que están en contra en el mundo, los podemos ver en internet, pero si los comparamos con todos los que están diciendo que sí está bien, hermanos, al final de cuentas somos muy poquitos los que no estamos de acuerdo. Y estos falsos maestros, estos falsos profetas están diciendo que está bien, que son criaturas de Dios, que son creación de Dios, que tenemos que amarlos y que tenemos que incluirlos en la iglesia también. Ahora, vienen tiempos, hermanos, complicados.
Yo por eso le decía a don Agustín, me gustaría que vinieran, porque más que un sermón de un día, hermanos, es una amonestación de parte de Dios para decirnos, prepárense, porque vienen cosas fuertes. ¿Para quién? Para los verdaderos. Para los falsos, para el 85% de la iglesia metodista que van a estar cazando de la comunidad, esos no van a tener ningún problema. Pero si nosotros queremos permanecer en la verdad y queremos defender la verdad, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque le decía a don Agustín, se fueron por la vía legal y desarrollaron leyes. La iglesia piensa que un día se va a levantar el anticristo y el anticristo va a decir, me caen gordos los cristianos, y de repente nos van a empezar a corretear porque le caemos gordo. Nos estamos dando cuenta, hermanos, que hay un sistema elaborado ya a base de leyes que se ha ido cerrando y se va a ir cerrando más, por medio del cual vamos a ser perseguidos. Ahora fíjese bien, alguien puede decir, yo no creo que vaya a ser así como está diciendo, yo no creo que en realidad se vaya a poner tan complicado, yo no creo que haya de qué preocuparnos. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de cosas que están pasando con gente que no son cristianos. Fíjense bien, hay un maestro de biología en España, se llama Jesús Barrón, ahí por si lo quieren buscar en internet. Y él, hermanos, argumentó que las personas trans genéticamente no existen. Ojo, no es un predicador, ni es un cristiano, ni es un pastor que está hablando, ni un evangelista. Es un maestro de biología. Y ese maestro de biología, en base a lo que él conoce, dice que no existe un género trans. Solo existen dos géneros biológicamente, que es el hombre y la mujer. Y él hizo una exposición, hermanos, explicando esto, hablando de los cromosomas que se conocen como cromosomas sexuales. La mujer, hermanos, rapidito les digo, en su óvulo tiene un cromosoma X. Y el hombre en el esperma pone otro cromosoma, puede ser X o puede ser Y. Entonces, las combinaciones posibles a la hora de tener un hijo es XX, la X que puso la mujer en su óvulo, que siempre es X, y la X que pone el hombre en el esperma, y XX es igual en biología a una mujer. Tiene dos cromosomas X. Si en un momento dado el hombre no puso un cromosoma X, sino que puso un cromosoma Y, entonces el ser es XY. X del óvulo de la mujer, Y del esperma, y XY significa un varón. Eso es biológicamente. Entonces él explica eso y dice, biológicamente solo puede haber dos sexos, porque solo hay dos combinaciones posibles de cromosomas, X con X, X con Y, hombre y mujer, nada más. ¿Saben qué le pasó, hermanos? Los alumnos se quejaron con los padres. Oye, papá, nos están diciendo que nomás hay hombre y mujer, X y X. Los padres se quejaron con los directivos, con los directores, porque los padres dijeron, oye, este maestro está adoctrinando a nuestros hijos. Eso que está diciendo va en contra de las nuevas leyes, de las nuevas creencias, de la tolerancia. Entonces, lo mandaron llamar
y lo suspendieron 6 meses. Eso estamos hablando en España. 6 meses se suspende a un profesor de biología por demostrar biológicamente que genéticamente solo pueden existir 2 sexos, hombre y mujer, y el resto es puro cuento y puro invento y pura perversión. No siendo cristiano. Lo suspenden de su trabajo sin goce de sueldo por 6 meses. Yo no sé si ustedes sepan, hermanos, lo que le pasó al científico a Galileo Galilei. Era un científico que decía que todos los planetas estaban girando alrededor del Sol. Y todos sabemos ahorita que así es. Pero en aquel tiempo de la Inquisición, la Iglesia Católica decía que no, que el Sol y todos los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, como él se estaba oponiendo a lo que los demás estaban diciendo, lo enjuiciaron en la Inquisición, lo metieron preso, y hasta hace poquitos años salió Juan Pablo II a decir que pedían disculpas por lo que se le había hecho a Galileo Galilei. Bueno, pues esos tiempos, estilo de la Inquisición, hermanos, es lo que estamos viviendo, porque corren de su trabajo a un maestro por decir lo que biológica y genéticamente es lo correcto. Ahora fíjese bien, estamos hablando de la persecución que se va a venir sobre los cristianos, pero quiero que vean la presión que está ejerciendo el mundo aún sobre los que no son cristianos. ¿Cuánto más va a ser sobre nosotros? Ahora fíjense bien, en Canadá, hermanos, encarcelaron a un señor, se llama Robert Hoagland, para que lo busquen también si pueden. Lo meten a la cárcel, ¿por qué? Por decirle hija a su hija y por referirse a su hija como ella. Por eso está ahorita en la cárcel. Y eso se los cuento porque la semana pasada, ya ven lo que les decía, bueno, pues ya está pasando en varios países. ¿Cuál es la historia? Una niña de 13 años en Canadá estaba presentando problemas de conducta, se estaba portando mal. La mandan al psicólogo. Ya ven que luego, pues si nuestros hijos cualquier cosita, llévenlos al psicólogo. Bueno, la llevaron al psicólogo de la escuela y el psicólogo le dijo que los problemas de conducta que ella estaba manifestando podía ser a causa de una disforia de género. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor ella era trans y no estaba a gusto sexualmente, físicamente con su cuerpo, y que esa molestia interna le hacía ser problemática. Eso se lo dice el psicólogo de la escuela. Y el psicólogo, hermanos, le recomienda someterse a un tratamiento inyectado de testosterona. Se llama tratamiento de afirmación de género. Fíjense bien despacito cómo estuvo la cosa, porque parece película de terror, pero no es un caso real. El psicólogo le dice, ¿sabes qué? Tus problemas de comportamiento son porque estás en un cuerpo equivocado. Yo te sugiero que empecemos con un tratamiento inyectado de hormonas masculinas. Y le empiezan a inyectar la testosterona. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted? Lo mismo que hizo su padre. Se opuso y dijo, yo no quiero que a mi niña le vayan a inyectar eso. Tiene 13 años, o tenía 13 años, que eso fue en el 2019, ahorita les voy a decir. Y se opone a su padre porque dice, el 85% de los jóvenes que empiezan con esas cosas y que se someten a esos tratamientos
después se arrepienten cuando llegan a una edad adulta. Pero ya para entonces ya es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le causa esta hormona a las mujeres? Los huesos se deforman, la quijada se hace más ancha, la cara se hace más tosca, se enronquece la voz, le sale vello en la cara y las deja estériles. Y esas cosas como la esterilidad, como la deformación de su rostro, de su voz, ya son irreversibles. Entonces el papá dice, no, yo no quiero que a mi hija le inyecte nada de eso. Pero la Corte Suprema de Canadá, fíjense lo que estamos hablando, hermanos, y es el año 2021, la Corte Suprema de Canadá, en febrero del 2019, que fue cuando empezó esto, ordenó que la niña recibiera el tratamiento sin el consentimiento de sus padres. Los médicos, los administradores escolares y la Corte Suprema de Canadá determinaron que sus padres no tienen ninguna autoridad para evitar que ella tome esa decisión. Fíjese bien. El padre dice que descubrió que en el anuario, ya que les dan un anuario con sus fotos ahí cada año, y lo ve el papá cuando empieza a pasar todo esto, y el papá se da cuenta de que en el anuario ella tenía el nombre de un hombre. Y dice, oye, ¿por qué mi hija tiene nombre de hombre en el anuario? Ah, resulta que se lo había cambiado un consejero escolar y no los consultó. Y cuando él reclama y dice, ¿por qué a mi hija le cambiaron el nombre en el anuario y sin decirnos nada le están llamando con el nombre de un hombre? Y la escuela dijo, es que tomamos esa decisión por consejo del psicólogo, porque el psicólogo también es ideólogo de género. Y él nos dijo que en lo que se empezaba con el tratamiento y todo, pues para que ella se fuera adaptando y calmar su comportamiento, pues le cambiáramos el nombre. Entonces ahora ya le decimos así, oficialmente en la escuela. Y él se dio cuenta, hermanos, de que les daban una clase en la escuela que se llama teoría de género. Y en esa teoría de género ellos le explican a los niños que su género puede ser distinto a su sexo. Es decir, físicamente tienes el cuerpo de hombre o mujer, pero tú puedes ser distinto. Ahora fíjese bien. Por un lado, acá al maestro de biología le dicen que él está enseñando y que eso está en contra y que los está adoctrinando, se quejaron los papás. Pero por el otro lado, hermanos, en esta escuela en Canadá les están dando la clase, le cambian el nombre sin considerar a los papás, el psicólogo le recomienda un tratamiento con hormonas y cuando el papá se opone, los tribunales de Canadá dicen, usted no tiene derecho, ella tiene derecho a decidir. Ahora fíjese bien, eso no paró ahí. El señor se empieza a mover, empieza a hablar en los medios. Y en diciembre del 2020, porque cuando el señor explicaba, decía, es que mi niña, es que mi hija, o decía el nombre de ella. En diciembre del 2020 sale una orden oficial para que él no se pueda referir, ojo, su papá no se puede referir ni directamente con ella, ni menos en público, decirle ella, ni decirle hija, ni decirle su nombre, porque si su papá le decía a ella, hija, pero es que entiende, mi niña, o su nombre, eso era considerado por las leyes canadienses como violencia familiar. Entonces le prohíben rotundamente y dice, ya no le diga niña, ya no le diga hija. Como él no paró de hacerlo, hermanos, y siguió diciendo que era mi niña, que era mi hija, en marzo de este año salió la orden de aprehensión y ahorita está en la cárcel.
y es su papá. No estamos hablando, hermanos, de casos de cristianos que se refirieron a ella como mujer, o un cristiano que le evangelizó y le dijo que eso que estaba haciendo era pecado, o un evangelista que le dijo que eso estaba mal, que se arrepintiera. No, estamos hablando de su papá, y ahorita está en la cárcel por decirle hija, por decirle niña, por decirle su nombre de nacimiento y por decirle que se opone a que ella se sometiera a ese tratamiento. Triste y lamentablemente, la mamá está apoyando a la niña y actualmente sigue con el tratamiento. ¿Por qué? A pesar de que el esposo, porque ya se divorciaron, a pesar de que el esposo está en la cárcel, de que el esposo se opuso, está prohibido que lo entrevisten, está prohibido un montón de cosas, se mueven para no dejar que esto salga a la luz como debiera. Y la mamá, hermanos, por cuestiones sentimentales, porque la mamá siempre es la que dice, ay, pues es que tengo que apoyar a mi hijo, tengo que apoyar a mi hija, yo quiero que sea feliz y todas esas cosas, tristemente la mamá la está apoyando. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque conforme estas leyes han ido avanzando, si eso le hicieron al papá de ella, ¿qué cree usted que le puedan hacer a la iglesia? ¿Qué cree que le puedan hacer a alguien que no es ni su pariente ni nada? Yo le dije a don Agus, se fueron por lo legal, metieron leyes, y legalmente nos pueden acusar, legalmente nos pueden denunciar, legalmente nos pueden demandar, legalmente nos pueden meter a la cárcel. Y las personas que vamos a estar defendiendo el evangelio, las personas que vamos a estar defendiendo la verdad y hablando de parte de Dios, vamos a pasar a ser los malos. Usted se puede preguntar, bueno, pero ¿será eso posible? Ya nos pasó allá donde estábamos. Las personas que estamos defendiendo la verdad y que estamos en contra de las falsas doctrinas y que estamos en contra del engaño y en contra de la maldad y en contra del pecado y en contra de que se tuerce la escritura y en contra de todo, pasamos a ser los malos y pasamos a ser los que no tenemos amor, y pasamos a ser los rebeldes, y pasamos a ser la cizaña, y pasamos a ser los lobos, y pasamos a ser todo. Y todos los demás, hermanos, echan a andar una maquinaria para perseguirnos como si nosotros fuéramos los malos. Ahora fíjense bien, vamos a abrir Mateo capítulo 10, versículo del 21 en adelante. Mateo 10, verso 21. Dice, hermanos, dice, Mateo 10, 21. El hermano, dice, entregará la muerte al hermano. Y el padre, dice, al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Se acuerdan el caso ahorita que les estoy contando? La hija no le importa que su papá esté en la cárcel. Se levanta la hija contra el padre contra la hija, y todo se convierte en un relajo, hermanos. Fíjense, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelve a dar ahí la advertencia otra vez, que ya nos había dado en Mateo 24. Y nos dice, hermanos, que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Dios. Y yo me doy cuenta, hermanos, y me he fijado que se inventó una forma para que los cristianos puedan usar
el Facebook, las redes sociales, sin ser agredidos, y son los famosos memes cristianos. Cuando usted comparte en su muro un meme cristiano, ¿quién lo ataca? Nadie lo ataca, hermanos. Incluso a lo mejor hasta le causa gracia a alguien que lo ve del mundo. Porque eso no es algo que está incomodando a la gente, eso no es algo que va a causar persecución, porque usted no está posicionándose contra el mundo. Cuando nosotros, hermanos, ponemos algo en el Facebook que incomoda al mundo, el mundo inmediatamente se va a volcar sobre nosotros, nuestros familiares, les decía la vez pasada, y el mundo en general nos va a atacar. Ahora fíjese bien, el versículo 24. Dijo nuestro Señor Jesucristo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Baste, le dice, al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Inmediatamente lo explica y dice: si al padre de familia, ¿quién es el padre de familia aquí cuando se refiere a eso? Es él. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué es Belcebú? Acuérdense que los escribas y los fariseos se referían a él como Belcebú, refiriéndose a que era el príncipe de los demonios. Dice Jesús: si a mí me dijeron que era el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quiénes son los de su casa, hermanos? Nosotros. De modo que Cristo nos está advirtiendo la consecuencia que vamos a tener. Yo me acuerdo, en una ocasión le comenté a César y le dije: sería bueno grabar la prédica para subirla a YouTube, pero al mismo tiempo grabar con otro celular y estarla transmitiendo en Facebook, porque se puede transmitir en Facebook también. Inmediatamente, hermanos, mi hijo, que creo que aquí está presente, me dijo: no lo hagas. ¿Por qué no? No le pregunté, ni tampoco me explicó. Pero si yo predico en una casa, en una cochera, aquí medio así, que no estoy tan a la vista, ¿verdad? Pues a lo mejor dice mi hijo: está bien que mi papá predique, ¿verdad? Y ahí vamos poquito, los vemos. A lo mejor nos vio gente que pasaron, pero no me conocen, entonces no me apuro. Está bien que mi papá grabe una predicación y la suba en un canal de YouTube. A final de cuentas no tiene ninguna imagen, porque estamos poniendo la imagen de la Biblia, y eso por razón que en algún momento explicaremos en internet para los que nos siguen. Pero a lo mejor él pensó: pero ya que te vean, que transmitamos en vivo en Facebook y que te vean la cara, que te vean que eres mi papá, que vean que mi papá predica el evangelio. Yo pienso que por eso él me dijo no. Porque en el fondo, hermanos, como todo ser humano, y más como todo ser humano carnal y pecaminoso, se avergüenza del evangelio. Como usted a lo mejor le avergüenza traer la Biblia así en el brazo, a lo mejor no, bueno, qué bueno. Pero hay mucha gente que la echa en una bolsa, algo, cierra y todo. Si lo hace por comodidad, qué bueno, pero hay gente que lo hace para que no se la vean. Entonces, Pablo le dijo a la iglesia, a Timoteo, perdón: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no? Porque es poder de Dios para salvación, hermanos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de lo que Dios ha hecho y cómo nos ha transformado? ¿Y cómo vamos a esconder ese poder y nos vamos a avergonzar para que Dios no siga transformando las vidas de más personas? Fíjense bien lo que dice el 26. Así que
no los temáis. Y yo quiero decirles algo, hermanos, porque está igual que en mí en todos. Hay un temor natural a ser rechazados por los demás. Y hay un temor natural a ser perseguidos por los demás y a que se burlen de nosotros y a que se aparten de nosotros y a que nos ataquen y a que nos digan, y a que hay algo natural en cada uno de nosotros que no quiere eso. Tristemente, hermanos, no se puede ser cristiano sin afrontar las consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en una parábola y dijo: ¿quién de ustedes, si va a construir una torre, primero no se siente y calcula los gastos para ver si tiene lo que se necesita? No vaya a ser que empezando a construir, después no termine y la gente se burle y digan: este empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esa parábola? A la vida cristiana, hermanos. Cuando vamos a seguir a Cristo, tenemos que calcular los gastos y tenemos que saber que va a haber consecuencias. Va a haber persecución, va a haber burlas, va a haber rechazo. Nuestros amigos o los que se decían ser nuestros amigos se van a apartar de nosotros. Nos van a poner ahí todo: no me gustan las redes, tú juzgas, eres un fanático, estás medio loco, y todas esas cosas que a nadie le gustan, pero que lo van a hacer con nosotros. Dice el versículo 26, así que no los teman, porque nada hay encubierto que no sea manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Se fija? El mensaje que Cristo nos está dando, las verdades que nos está dando, las enseñanzas que nos está dando, no es para que las dejemos guardaditas, calladitas y nomás en nuestra casa y nomás en nuestra mente. Es para que proclamemos todo eso. Y antes de eso dijo: no teman. Dice el verso 28, y no teman a los que matan el cuerpo. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A todos los hombres, específicamente a los que nos van a perseguir por causa de haber creído en Él. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, lo más que te pueden hacer persiguiéndote es matarte. Y muchos pueden decir: pues nada más. Pues sí, dice Dios, nada más. Esto lo está diciendo Él. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hermanos? Dios. Si en un momento dado seguimos a Jesús y se desata la persecución, lo más que nos pueden hacer es matarnos. Y uno dice: pues eso es bastante. No, dice Dios. Debes temerle más bien a aquel que después de muerto, porque todos nos vamos a morir, puede echar tu alma eternamente en el infierno. A ese le debes temer. Dice: a ver, hay dos personas a quien le vas a temer: al hombre que te puede matar, o a Dios que te puede echar la eternidad en el infierno. ¿A quién le vas a temer? Pues a Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar aquí. Dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué dice esto de los pajarillos? Porque dice: los pajaritos se venden por moneditas bien chiquititas.
Y un pajarito, tú pudieras pensar que es bien insignificante, que pues es un pajarito, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona que se muere, pues uno dice, ay, ¿quién se moriría? Pero cuando ves un pájaro ahí tirado que se electrocutó con los cables, dice, pájaro, no le haces mucho caso. Dice aún así Jesús, aún esos pajaritos que se caen, Dios lo supo. Dice, todos los cabellos de su cabeza están contados, es decir, Dios tiene cuidado de nosotros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora fíjese bien lo que dice. A cualquiera, pues, este pues quiere decir por lo que les he venido diciendo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién, hermanos? Al que le confiese delante de los hombres. El problema es que el que confiese delante de los hombres a Jesús va a tener rechazo, burlas, persecución y todas las consecuencias que ya mencionamos. Pero al que me confiese delante de los hombres, dice, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Es decir, yo voy a decir, yo sí te conozco. Tú estuviste conmigo, tú no me negaste, tú no me traicionaste, tú me confesaste y afrontaste las circunstancias de seguirme. Dice el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este tiempo, hermanos, es muy importante porque está llegando el momento en que Cristo va a ver si lo negamos o si lo confesamos. Cristo va a ver si nos quedamos callados o si hablamos. Cristo va a ver si puso usted algo en el Facebook o digo, no, mejor pongo un chiste aquí. El otro día vi un meme que decía, salía que el Chavo del 8, ya ven que leía así como todas las cosas al revés. Y decía, si alguien te deja en visto, déjale de hablar un mes. Y luego dice don Ramón, no, chavo, es si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Y ya ponemos eso en el Facebook y pensamos, hermanos, que estamos evangelizando, y pensamos que estamos predicando, y pensamos que estamos confesando a Cristo, cuando eso no significa absolutamente nada, hermanos. Eso no es nada, es como si no hubiéramos puesto nada, es un chiste que se pone ahí nada más y que no tiene ningún efecto en la gente. Fíjense lo que dice el verso 34. No piensen, dice Jesús, todo esto que estamos leyendo está dentro de un mismo contexto y hemos visto lo mismo. No teman a los que matan el cuerpo, y el hombre contra los hijos y el hijo contra los hombres, no los temáis. Y al que me confiese y al que me niegue, todo está dedicando bastantes versos, hermanos. Y luego dice, no piensen que yo vine a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer paz, dice Jesús, sino espada, división, problemas. Y explica por qué. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué al hombre contra su padre? Porque cuando uno cree, lo primero que vienen son problemas. ¿Cómo que ya no eres católico? ¿Cómo que ya no crees en la Virgen? ¿Cómo que mi abuelita, mi mamá nos enseñó? Y que lo que te enseñamos, y cómo es posible que tú hayas salido con esas cosas, como si uno le estuviera diciendo que es homosexual o drogadicto o alguna cosa. No, nomás le está diciendo que está yendo a una iglesia a buscar de Dios, y se hace un relajo. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por creer en Cristo. Consecuencias
que tenemos que afrontar, hermanos, por creer en Cristo. Inmediatamente después dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el que ama más a madre o a padre que él, pues no lo va a seguir, no lo va a confesar. El que ame más a hijo o a hija que a mí, un saludo para mi hijo, no es digno de mí. Es decir, si mi hijo se avergüenza porque su padre predica el evangelio, lo siento, avergüénzate, pero amo más a Dios que a mi hijo. ¡Ay, qué feo ese hermano! Ama más a Dios que a su hijo. Pues usted, ¿a quién ama más, hermanos? Tenemos que amar más a Dios. Yo se lo he dicho varias veces a mi esposa, y en el fondo yo sé que a lo mejor le molesta porque es la carne. Le digo, yo amo a Dios más que a mi esposa. ¡Ay, ese hermano grosero! No, claro que la amo a ella. Y claro que dice ahí la Biblia que debo amarla como Cristo amó a la iglesia y dar mi vida por ella y cuidarla y todo lo que dice la Biblia, sí. Pero más a Dios, hermanos, que a ella. La gente, ¿por qué cree que se suicida cuando lo deja a su pareja? Porque amaban más a la pareja que a Dios. ¿Por qué dejan muchos de ir a la iglesia? Porque dicen, no, pues es que mi hijo se avergüenza. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora fíjese bien, hermano. ¿Qué significaba tomar la cruz en aquellos días? Porque ellos lo entendieron, les estaba predicando en pleno imperio romano. Tomar la cruz, hermanos, era estar dispuestos a morir. Ahora dice, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, toma uno la cruz y lo sigue, significa que está dispuesto, si es necesario, a morir por él. Ahora yo les quiero preguntar, hermanos, solo no me contesten, por favor. ¿Están dispuestos a morir por Cristo? No me contesten, hermanos, porque no es para mí la respuesta. Y a veces tenemos que entender que podemos decir, sí, hasta la muerte, como Pedro, pero solo Dios sabe, hermanos. Y yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes hasta dónde voy a aguantar yo. No te voy a decir yo, no, Señor, yo soy el más fiel, porque así dijo Pedro, y al otro día Dios lo humilló. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a atravesar por la persecución, a defender la verdad de Dios, a decir que somos creyentes, a decir, o nos da miedo? El que halle su vida, concluye diciendo en este capítulo, la perderá. ¿Por qué? Porque le tuviste miedo a los hombres, la libraste, pero vas a terminar en el infierno. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, al que lo confesó, al que persiguieron y al que probablemente mataron. En estos tiempos, hermanos, les decía al principio, en China, en Corea del Norte, en Pakistán, en Afganistán, en la India, los están matando, hermanos. No crean que fue hace 2000 años y que va a llegar un momento donde el anticristo y entonces vamos a ver si la hacemos o no, pero todavía falta porque todavía no construyen el templo y todavía falta porque no. En esos países los están persiguiendo y los están matando hoy. Si aquí fuera China, si aquí fuera Corea del Norte, ¿sí vendrían a la reunión? ¿Sí dirían que son cristianos?
no crean, hermanos, que a mí no me da miedo. Digo, porque pueden verse dos cosas, decir, ay, pues yo tengo miedo y el hermano Edgar es bien valiente. No, hombre, hermanos, somos iguales, todos. Nada más que Dios me da esta palabra para animarnos, para exhortarnos, porque estamos viviendo tiempos feos. Esto que ya está pasando, estas leyes que ya echaron, esto del de Canadá, del de España, de biología, podemos sacar un montón de ejemplos. Clara me estaba enseñando un hombre que se cree caballo. No sé si ya lo vieron. Primero era hombre, creo, luego dijo que era mujer, luego dice que es caballo, y se pone un freno en la boca y unos zapatotes y anda, corre y corre. Estamos viendo tiempos espantosos, hermanos. Horribles que estamos viviendo. Y se van a poner peor. ¿Quiénes lo van a librar? Los que se adapten al mundo y a las mentiras del mundo. Los que se adapten a, no hay que juzgar a nadie, Dios es amor, Dios ama a todos, no, yo no me meto con nadie, yo a nadie digo nada, ahí veo que comentan, pero yo no le pongo, yo no hago nada de eso. Esos la van a librar aquí, hermanos, pero allá estamos acostumbrados a ir a una iglesia para que Dios nos supla nuestras necesidades, nos sane, nos provea todo. Pero en esos países, hermanos, es una realidad que vienen a Cristo, se tienen que andar escondiendo, les quitan muchos derechos, tienen muchas limitaciones y en una de esas los pueden matar. Ahora fíjense bien Apocalipsis, vamos a ver, capítulo 21. Versículo del 8 en adelante, Apocalipsis 21, 8. Desde el 7, hermanos. Apocalipsis 21, 7. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ¿qué dice, hermanos? Los cobardes. Va a enlistar personas de los cuales no va a ser su Dios, de los cuales no van a heredar todas las cosas, de los cuales la promesa del verso 7 no aplica. Y en esa lista, hermanos, de pecadores que no van a ser salvos, el primero que el Espíritu Santo pone en la lista es los cobardes. Esos son los primeros. Los cobardes e incrédulos. ¿Por qué? Porque pues no creyeron en el Dios verdadero, no creyeron en que Jesús los iba a negar, porque usted puede decir, no, yo pienso que si niego a Jesús, así como lo negó Pedro, y Jesús es a todo dar, y luego otra vez, y no creyeron muchas cosas. Y dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras, los fornicarios y hechiceros, me brinqué esos dos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son tiempos, hermanos, complicados, difíciles, pesados, y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Y vamos a terminar leyendo en Deuteronomio, fíjense bien, capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20.
para ver lo que Dios dejó en la ley que se le dijera al pueblo antes de salir a la guerra. Deuteronomio 20, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ojo hermanos, vamos a salir a la guerra. Va a haber guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y la gente del Facebook y tu familia y un pueblo más grande que tú, porque son más que nosotros en ese sentido en el mundo, los cristianos somos poquitos, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No tengas temor de ellos. Pero que son bien violentos y peleoneros, y si digo, y ya no me va a hablar mi familia, y que no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá. Se los voy a decir yo ahorita aquí. Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Ahora, acuérdense quién encabeza la lista: los cobardes y los incrédulos. Si esta palabra que yo le acabo de dar de parte de Dios, usted dice, pero no sé, no, es que a mí me da miedo, es que si yo digo, es que yo no sé cómo, es que si me empiezan a decir, es que, dice el versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no advoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Se fija? Dice Dios: ¿quién está de miedoso y que que esto y que el otro? Dice: el que esté así, váyase. Porque lo único que va a hacer es echarle miedo también a los demás. Es difícil, hermanos, por nuestra cultura, por nuestro continente, por la forma que nos predicaron, por lo que predican la mayoría, es difícil asimilar esto, pero es una realidad. Viene un tiempo difícil, hermanos, y hay que andar por el camino angosto. El camino ancho por donde muchos se van, por donde lleva la perdición, ese no lo debemos tomar en estos tiempos. Debemos de tomar el angosto. Y yo me doy cuenta, hermanos, que aunque sean poquitos, hay muchos que están defendiendo la verdad, porque Dios, por medio de su Espíritu, los está guiando para predicar estas cosas. Y yo quiero, hermanos, que ustedes también tengan en su corazón saber hacia dónde nos dirigimos, y saber que tenemos que plantarnos, hermanos, y que tenemos que ser valientes, y que nada de que me da vergüenza, y nada de que que me vean con la Biblia, que no le voy a comentar nada, yo no voy a compartir la prédica ahí, porque si no, yo mejor comparto el meme del Chavo del 8, nada de esas cosas, hermanos. Estamos entrando un tiempo, y lo van a ir viendo conforme vayan viendo en las noticias y en las redes sociales, un tiempo bien complicado. Y el que Biden haya ganado en Estados Unidos,
es todavía una prueba, hermanos, de que se van a ir complicando más las cosas, se van a ir metiendo más estas leyes en los Estados Unidos, en las iglesias de los Estados Unidos, y que tanto vaya a tardar también ya estar aquí en nuestro país. Ojalá y Dios nos dé valor, hermanos, fuerza, porque dice aquí que algo que afecta es que estemos desanimados. Dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahorita que vino el COVID y que se murió un montón de gente y pastores, y que la gente se sigue muriendo y se siguen enfermando a pesar de que ya les pusieron las 2 vacunas, trae un sentimiento como de desánimo generalizado. Y es en ese momento, hermanos, cuando el enemigo aprovecha para atacarnos, porque es cuando estamos más vulnerables. Vamos a despedir el estudio, hermanos, del día de hoy en internet. Agradecerles que estén escuchando esta palabra, y ojalá que por medio de la oración puedan preguntarle a Dios y comparar las escrituras para ver que efectivamente esta palabra es de parte de Dios y es para estos tiempos difíciles que estamos ya viviendo, que están viviendo más en otros países, y que muy pronto vamos a darnos cuenta que van a estar también todos estos casos aquí en el próximo. Por lo pronto, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.